México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El salinato. Sección 11. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Un sí firmante relata su firma condicionada. Yo firmé el documento, pero bajo reservas, y así se lo hice saber al propio presidente. Ese día no me quedaba de otra, después de que el mismo Salinas de Gortari, emulando a Emiliano Zapata, manifestó: el que no tenga miedo que pase a firmar, y mientras lo decía, no me quitaba la vista de encima. El acto fue apabullador y era difícil sustraerse a la firma. Y vámonos a Sangrons a rememorar actos históricos semejantes. Así se cabuleaban los moneros a un Salinas disfrazado de Emiliano. Y se abunda. La reunión fue convocada 2 días antes para discutir un documento y escuchar un pronunciamiento del presidente. En ese sentido se nos engañó, porque resulta que nosotros, las organizaciones, fuimos las que, según la prensa, difundieron el manifiesto y lo avalamos con nuestras firmas, no avalando los 3 puntos principales: el fin del reparto agrario, la intervención de sociedades mercantiles en el campo y en la que se establece ser propietarios de los ejidos. Aquello fue un engaño para montar una burla a la opinión pública, una consulta simulada en la que no se tomó el verdadero sentir de los representantes campesinos. Para seguir con el sainete, el lunes 2 se organiza un foro campesino de consulta y análisis de la reforma. 4 días sin que, a decir de un corresponsal, se permitiese hablar a los campesinos, solo a puro demagogo y dirigente. Otro dirigente de la Unión General Obrero Campesino Popular, UJCP, fue calificado de traidor por haber firmado por sus paisanos en Sonora, y añadieron: aquello fue una burda manipulación salinista, estado en donde el subsecretario de Acción Política y Concertación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el gobernador Manlio Fabio Beltrones, han repartido bastante dinero entre líderes y comisariados ejidales, sobre todo en el Valle del Yaqui, para convencerlos de las bondades de la reforma. No se diga más, exhibidos quedan. Al estilo Salinas, pues, y embargados del ánima de Santana, en conmemoración de los 2 siglos del natalicio de Su Alteza Serenísima, 1791. No podía haber un feliz año nuevo para Calzonsin con las reformas del artículo 27 al 130, al artículo 3, la firma del Tratado de Libre Comercio y la celebración de los 500 años de Jodidos por Venir. La intencionalidad y el entendimiento de las consecuencias acarreadas no falta entre los agentes imperantes. Como control de daños, promueven un segundo programa de ajuste estructural agrario a fines del sexenio salinista, con toda la intención de favorecer la continuidad priista. Aparecen el Procampo, por supuesto, con fondos proporcionados por el Banco Mundial. Un superpréstamo por 4.000 millones de dólares para paliar los efectos devastadores, ni más ni menos, tal y como el equipo del embajador estadounidense Jones lo justificaba. Se trataba de propiciar un paliativo momentáneo para coadyuvar a que el gobierno mantuviese la ventaja electoral que tradicionalmente ha disfrutado en las áreas rurales. El Banco Mundial se atribuye el éxito en la apertura del campo mexicano y en la penetración del capital norteamericano. Sin ambajes, la contrarreforma agraria salinista seguía los dictados de las instituciones monetaristas del imperio para trastornándola a la agricultura mexicana, provocando la caída de casi el 80% de la inversión pública en el sector agropecuario en una década. Son 2 medidas diseñadas por el Banco Mundial y aplicadas por los gobiernos neoliberales para desintegrar la noción primordial de la Revolución Mexicana, incautando la soberanía alimentaria del país, fragmentando el tejido social y actuando como precipitante de la inestabilidad social por haber generado la mayor crisis observada en la agricultura mexicana desde 1910.
colocando al país en una peligrosa situación de dependencia en lo fundamental para mantener la soberanía económica de una nación, la agricultura, lo agropecuario, la procura del sustento alimenticio, la cobertura de la primordial necesidad de todo ser humano, que por traslación de delegación representativa en los miembros del gobierno pasa a ser la obligación primaria a procurar junto con la promoción del trabajo a los gobernados. Que los excedentes de la industria agropecuaria estadounidense tienen por prioritario el conquistar los mercados, en este caso el estómago de los mexicanos, imperativo autoritario a implementarse dadas las prioridades de la actividad capitalista a sabiendas de las consecuencias nefastas que conlleva, en cuanto que la descapitalización del campo mexicano genera un flujo mayor de migrantes y con la agravante de que la sobreproducción de alimentos en el norte no está garantizada per se, dado el cambio climático y su efecto sequías e inundaciones o el aminoramiento de los excedentes. Pero como lo que impera en el capitalismo imperialista es un comportamiento irracional y cortaplacista, lo que es propio de la mentalidad light de cocainómanos hedonistas, implicando la pérdida de conciencia benevolente y la noción ética del bien común, que a mí mis ganancias inmediatas, eso es lo prioritario. En Norteamérica, la agroindustria y la pecuaria programada para satisfacer a millones de consumidores está altamente concentrada. Productividad por hectárea y con hacinamiento y maltrato de animales adulterados, como tal artificio antinatura, resulta altamente desgastante y agotador de los recursos y del hábitat utilizado, lo que hace prever un agotamiento drástico en los próximos lustros. Mentalidad de cocainómanos, pero también de poseídos por el capital. Quien mucho posee, mucho ambiciona y actúa de manera agresiva para conseguir beneficios a costa de ofender, afectar, explotar a la mayoría de las personas inocentes. Ocurriendo que de manera desproporcionada y excluyente, un coto reducido del campo mexicano se ha agroindustrializado a la manera norteamericana, lo mejor de las tierras, que incluye la incorporación de sistemas de riego, maquinaria e insumos importados. Algo estratégico procurado con toda intención. El Tratado de Libre Comercio en el campo, Procampo, pasa a funcionar como un programa instrumental de penetración del capital extranjero en procura de gestar una mayor dependencia, a consecuencia de una agresiva ofensiva en los agrobusiness extranjeros, algo de lo que sin lugar a dudas se sigue el beneficio norteamericano, lo que los del Banco Mundial pasan a festinar con descaro. Los beneficiarios de la instrumentalización del Procampo serán norteamericanos, pues el cambio en los cultivos de las tierras mexicanas favorecerá una mayor importación de maíz y frijol en el corto plazo. El giro en los cultivos mexicanos hacia otros productos básicos como trigo, sorgo, soya, arroz y algodón hará que para el mediano y largo plazo se dé una mayor demanda de estos productos, sobrepasando la capacidad productiva nacional e incrementando las importaciones de Estados Unidos. Así opera el capitalismo imperialista, planificando y efectuando proyectos de ayuda económica para beneficio del capital metropolitano. Así pues, de este ejemplo situación, de una praxis ex profeso procurada y como tal diseñada estratégicamente por los organismos imperialistas que operan a través del complejo financiero internacional, se desprenden consecuencias consabidas y propiciadas por los capitostes, contemplándose asimismo los seguimientos, considerándolos un efecto esperado, una secuencia perversa del imperialismo programando la concesión de ayudas policíaco-militar en el efecto incremento de los business con el Pentágono, ayudando a modernizar a las fuerzas represivas del Estado en prevención de los disturbios que la aplicación del Procampo provocaría en un país de campesinos tradicionales. Es más que una verdadera guerra económica contra el campesinado mexicano y los sectores populares urbanos, desplegada desde el Banco Mundial con el imprescindible apoyo y uso del aparato del Estado mexicano, que en la perversa dinámica del capitalismo imperialista
un eslabón engarza con el otro, un efecto provoca otro a favor de la misma tendencia hegemónica, así tendiendo hacia un totalitarismo establecido para beneficio de una reducida casta de capitalistas. Un vicepresidente para la injerencia neoliberal, proveniente de la Universidad de Stanford, en donde se relacionó con Guillermo Ortiz, siendo roommates, compañeros de cuarto, con discípulos asimismo de Rogelio Gascaneri, pasan a ser un trío de doctores programados en una de las universidades prominentes de la derecha norteamericana, destinados a tener una participación relevante en la instauración del orden neoliberal impuesto en México, como dirigentes de los cuadros administrativos que el Salinato organiza desde el interior de un PRI que muta, abandonando las políticas tradicionales. Así como el establishment yanqui procedió a preparar los cuadros militares en la tristemente célebre Escuela de las Américas, formando militares y policías con lavado de cerebro, procesado en la llamada doctrina de seguridad nacional, para ser despiadados represores anticomunistas, afectando a las dirigencias populares en los países del sur tercermundista, convirtiéndose en acérrimos defensores de los capitales norteamericanos en América Latina. En los años 60, 70, en prestigiadas universidades defensoras a ultranza del sistema capitalista en los Estados Unidos, se comenzó a preparar a los futuros funcionarios técnicos de carácter monetarista, bien entrenados y dispuestos a desplegar sus doctrinarios dogmas neoliberales en el subcontinente, y preparados para ponerse al frente de la presidencia y de las secretarías desde donde se programa la política económica nacional. Así ocurría que en 1976 los roommates de Stanford, trasladados al Colegio de México, escribieron un ensayo intitulado Aspectos deflacionarios en la devaluación del peso mexicano. De seguro, un ensayo apto para comenzar a explicar las tesis de corte monetarista con las que se pretenderá corregir los desajustes o problemas que afrontaba el desarrollo mexicano en proceso de desaceleración. Algo así como defectos de un exceso en el empleo del gasto público inflacionario. Bla, bla, bla.